¿Qué saben los niños de la crisis? Yo creo que es un problema que se tiene en algunas ciudades y puede acabar así un poco mal la cosa. Que no hay que gastar dinero. Despiden a sus padres, quedan sin trabajo, no pueden pagar la comida. ¿Es un tema tabú o debemos hablar de eso con ellos? No, es malo porque nos enseñará a ser más fuertes, ¿no? Si en vez de gastar 5 se gasta 3, pues bueno, por lo menos lo van entendiendo. Mis padres han vivido 2 crisis y yo desde luego era pequeña y nunca supe que en mi casa había crisis. Imagen absolutamente simbólica la que hoy se pudo ver en la ría de Ferrol. Están contemplando el momento en el que el buque Adelaide salía de los astilleros de Navantia rumbo al puerto de Vigo. Desde allí partirá dentro de unos días hacia Australia a bordo de una plataforma semisumergible que hará la entrega, como les decía, al país que lo encargó. Decía que es absolutamente simbólica porque con su marcha se produce una situación inédita en la ría de Ferrol. En estos momentos no hay ningún barco construyéndose en las gradas de estos astilleros. Apenas quedarán los trabajadores encargados del mantenimiento, de la vigilancia y de la logística. Una situación que además no parece que vaya a tener solución a corto plazo porque, como les decía, no hay de momento ningún contrato a la vista. Así contemplaba la salida del Adelaide un trabajador de Navantia que lleva 30 años en nómina. Pois eu creo que este é un punto de inflexión, é dicir, viemos anunciando desde hai tempo que non estábamos ao borde do abismo, pois a marcha do Adelaide significa que caemos no abismo, pois nos quedamos sin ninguna carga de traballo en nova construcción dentro da factoría máis das 3/4 partes da nosa actividade, co cal máis das 3/4 partes da plantilla tanto da principal como da auxiliar nos vamos quedar sin carga de traballo. Pois a verdade é que isto é unha situación que nunca vivín eu na Navantia. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos inspira esa vista del Adelaide? Supongo que lo que está pasando no te sorprende. No, no me sorprende. Lo que ocurre es que me sorprende ver lo que hemos visto, que no era un barco. Era parte de un barco. Sí. Lo cual quiere decir que no solamente lo normal en Galicia es que un barco, todo su armamento, se haga con equipamientos del exterior, sino que en este caso ni siquiera el montaje de los equipamientos se hace en Galicia. No te hacen ni caso, Jorge. No, es que eso es lo que demuestra es que estamos tocados totalmente del ala. O sea, que un buque de esa envergadura en un astillero que ha hecho fragatas y buques muy complejos, siempre, con todo el equipamiento externo, vaya sin el equipamiento, eso es por algo. Bueno, enseguida vamos a hablar de los detalles. Sí, vamos a entrar enseguida en el fondo del asunto. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Algún titular te sugiere esta escena? Pues que se necesita futuro y el futuro es cada día más incierto. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te pido titular también. Pues hoy vi un niño a las 6 de la tarde que se llama Óscar Moise Pedreira, de 2 meses, que nació en Sydney. Lo atendí yo, no sé si esto de Australia, pero es verdad, se lo dije a la madre. Dije, además ella se llama Pedreira y el niño se llama Óscar Moise. Y me hizo gracia porque a las 6 vi en la privada un chaval con un reflujo gastroesofágico de Sydney. Bueno, pues la vida es así. Yo estoy por la internacionalización. Adira Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algún titular? Pues a mí lo que se me ocurre es un titular que no es mío, ¿no? Pero la crónica de una muerte anunciada. Realmente es lo que estamos viendo en Ferrol. Bueno, vamos a entrar en detalles de la situación complicadísima que se cierne sobre la ría de Ferrol. Como saben, una zona en la que prácticamente hay un monocultivo industrial que tiene que ver con la construcción naval, una zona, una comarca que lleva movilizándose desde hace muchos días, incluida la protesta que tenía este pasado fin de semana, el domingo, una movilización muy numerosa con cientos, miles de personas en la calle. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas que tienen que ver con este asunto, así que Uxía, adelante. Pues como acabamos de ver, decimos adiós a la Adelaide, que deja las gradas vacías en medio de una semana clave para el sector naval. Este miércoles, Navantia presentará oficialmente sus planes para el futuro más cercano y las perspectivas dejan poco lugar a la esperanza. Esta misma tarde, la empresa se reunía en Madrid con el Comité Intercentros para exponerles un adelanto de su plan estratégico, que por cierto ahora se llama Documento de Trabajo, lo que dice que Navantia tiene futuro, pero que debe ser más competitiva. Para los trabajadores no se garantiza el empleo y se introduce ambiguamente la flexibilidad a nivel de convenio y de sueldos. La empresa asegura que todos sus esfuerzos se centran en lograr carga de trabajo, algo que a la vista de las circunstancias no está teniendo efecto.
un absurdo hablar de futuro cuando escasamente podemos hablar de presente. Este gobierno ya nos tiene acostumbrados a ser muy fuerte con los débiles y no tan fuerte con poderes económicos. Los números muestran la lucha constante y la capacidad de los astilleros gallegos para rentabilizar durante todos estos años la carga de trabajo que ahora reclaman. Navantia Ferrol-Fene es la única factoría que ha registrado beneficios en los últimos 5 años. Entre 2008 y 2012 tenemos aquí 64 millones de ganancias frente a los elevados números rojos de Cádiz, 380 millones de pérdidas en el mismo periodo, los 10 de Cartagena y los más de 100 de Madrid, donde están las oficinas centrales. Hoy, como veíamos, Ferrol le ha dicho adiós a la Adelaide, pero ese adiós es mucho más profundo. El megabuque de la Armada australiana era el último encargo que mantenía las manos ocupadas. Ahora su marcha supondrá la destrucción de unos 500 o 600 empleos en apenas unos días y ha dejado ya sin carga de trabajo a 2.300 operarios. Tampoco hay rastro de la sexta fragata prometida por el Gobierno central. Seguimos a la espera del famoso flotel de Pemex prometido por la Xunta. Hemos dicho adiós a los 4 buques gaseros para Gas Natural y Repsol, un megacontrato de 800 millones de euros que se ha ido a Asia. El también prometido dique flotante está en la carpeta de Bruselas, un dique que sería clave para Navantia, que por tercer año consecutivo se ha situado en el tercer puesto a nivel mundial en la reparación de este tipo de barcos. El problema, no hay sitio para los de última generación, que se van a la competencia. Gotas incesantes que han hecho rebosar el vaso. No hay ningún trabajo prácticamente y supondrá por primera vez que toda la plantilla esté en situación de subactividad. Ahora mismo queda sin nada, las gradas vacías, que como nunca las recordamos y estamos sin nada. Nos quedamos sin nada, era la frase más repetida hoy en Ferrol, todo un despropósito de promesas incumplidas, dejadez o errores. El caso es que las cifras hablan por sí solas. Han pasado ya 6 años desde el último gran encargo a nuestros astilleros. 3.200 empleos se han esfumado en la industria auxiliar en los últimos 2 años. En unos días pasarán a ser alrededor de 3.700. Los 2.300 trabajadores que hay en estos momentos en la plantilla principal se quedan sin nada. A la espera de lo que pase, y muy lejos ya de los 3.850 con los que contaba en 2005, y más todavía de los 5.300 de 1999. Cifras que han hundido a Ferrol. En las últimas 3 décadas el municipio ha perdido 20.000 habitantes. La comarca de Ferrolterra tiene la mayor tasa de desempleo de toda Galicia, el 33,3%. Hay 20.000 parados. De hecho, ya hay más personas sin trabajo que con él. Y es que el 40% de la actividad industrial de la zona depende del naval. En 2010, 17.000 personas vivían de él. Y ante este ocaso que se avecina, los trabajadores de Naval han vuelto una vez más a mostrar su fortaleza, a dejar claro que ellos no se rinden. En estos momentos están encerrados en el Ayuntamiento de Ferrol. Allí llegaron tras la multitudinaria manifestación que ayer sacó a la calle a 40.000 personas, según los organizadores. Mañana, de nuevo, volverán a alzar sus voces. Así es en estos momentos la situación de Navantia a la espera de lo que pase en las próximas horas. Pois graciñas, Uxía. Xoan, que vai pasar con Ferrol? Porque os datos son demoledores. Temos xa unha comarca que hai máis parados que xente ocupada. Engado máis. E a terceira parte restante é persoas dependentes da economía dos que están en situación de actividade personal activa ocupada, non? Isto é, un 66% da xente depende, entre aspas, de que en sí está en condicións de traballar. Pois é unha situación dramática. Decía o presidente do Comité de Empresa que como se pode falar de futuro cando teñen un presente inexistente ou tatexante, cando menos, non? É moi difícil poder facer unha valoración de que futuro espera cando levan 30 anos nesta situación. José Blanco, o exemplo que puxedes aí, leva 31 anos en nómina. Desde que empezou a traballar José Blanco, isto estaba anunciado. Eu vexo que é un futuro moi difícil que pasa necesariamente non só pois por traer carga de traballo, basicamente polo dique, porque como ben vemos, a actividade reparadora é básica e central, e para que poda continuar e mellorarse esa actividade reparadora, o dique sí é importantísimo, como di inglés, dique sí, o importante para sair adiante, e logo a moratoria que é hasta 2015 para que se podan construir embarcacións civis, por que non se pode acortar 2 anos, por Dios? Que se poñan xa, que a Unión Europea consinta xa facer embarcacións civis. Jorge, sinceramente, con la mano en el corazón,
¿Hay solución para Ferrol? Yo sinceramente creo que por lo menos en 3 años no. Lo que hay que saber es si Ferrol puede aguantar 2 o 3 años sin esta actividad. Vamos a ver, lo que también hay que preguntarse es cómo se ha llegado hasta aquí. O sea, cómo una comarca que perdió la capacidad para hacer buques civiles, cuando fue la decisión de la Unión Europea, no se tomó desde entonces ninguna decisión importante en ese sentido, cómo no se decidió meterse en el mercado que es más rentable, que es las reparaciones, cómo se va a depender de un monocultivo. Empresarios, trabajadores y ciudadanos de Ferrol, porque no podemos seguir pensando que las soluciones vienen solo por las manifestaciones. Eso es un disparate. O sea, mientras la solución venga por protestas, eso lo que indica es la incapacidad de las administraciones públicas para ver a más plazo de 2 años. ¿Pero qué más pueden hacer los trabajadores en estos momentos además de protestar? Evidentemente, yo no digo que hagan mal con protestar, digo que no, yo no estoy criticando en el sentido, digo, una comarca que lleva casi 40 años, en donde la actividad futura depende del follón presente, eso es un disparate. Es más, yo estoy convencido de que la conflictividad a la hora de contratar es un Decías tú que en 3 años podría haber una solución, que tendría que pasar ¿por dónde? Por reparaciones. Por reparaciones. Sí, vamos a ver, el periodo de maduración de un contrato, normalmente de un buque importante, desde que se negocia proyecto básico, proyecto de planos constructivos, contratación de todos los inputs y empezar a cortar y luego empieza la plantilla a crecer. Eso mínimo un año. Eso mínimo un año. Entonces, como ese todo tiempo no lo lleva el planteamiento de una reparación, yo creo que la solución sería esa. Por otro lado, como para mantenerse en el mercado de reparaciones, tenían que autoconstruir, o sea, para propia Navantia, un dique, eso sería trabajo. O sea, dique sí para empezar. Evidente, es dique que sí para empezar. El flotel, digo lo de siempre. Eso es no soluciona los problemas. Bueno, enseguida se escuchan los demás, pero en las últimas horas pues ya pueden comprender que hay manifestaciones por doquier en relación con la situación del naval ferrolano, porque también, ya lo saben, enseguida vamos a saber los detalles, hoy ha habido reuniones en Navantia con miembros del comité de empresa de los diferentes astilleros que tiene esta empresa pública. Vamos a escuchar primero al alcalde de Ferrol, el popular Rey Varela, que decía esto hoy. Desde mi punto de vista, y así yo lo he manifestado ya públicamente, no corresponde, creo yo, en este momento aprobar ningún plan estratégico. Por lo tanto, yo ya le he solicitado formalmente al presidente Navantia que no presente un plan estratégico, que su primera responsabilidad es conseguir contratos y después de conseguir contratos será el momento de hablar del futuro. Pero no existe futuro si no existe presente. Obviamente, yo creo que lo que le corresponde a la dirección de la empresa, lo que le corresponde al gobierno, es garantizar la carga de trabajo. Después yo creo que se podrán hablar del resto de temas. No, pues es un día obviamente triste, el día en que se acaba la carga de trabajo en nuestro astillero, a excepción del área de reparaciones. Por lo tanto, claro que sí, es algo que además sabíamos desde hace tiempo y por lo tanto yo lo que vengo diciendo todos estos días. Yo creo que hay que intensificar todas las acciones para que esto pueda cambiar de una vez por todas. Bueno, el alcalde de Ferrol, que se manifestaba así en estos términos, pero para que vean que hay una parte del discurso en el que sí pueden coincidir trabajadores y, en este caso, la primera autoridad del concello, el alcalde de Ferrol, que, como ya les he dicho, es del Partido Popular, escuchen estas dos frases de Rey Varela y de Naveiras, que, como saben, es el responsable del comité de empresa de Navantia Ferrol. Un absurdo hablar de futuro cuando escasamente podemos hablar de presente. No existe futuro si no existe presente. Bueno, como vemos, la frase es idéntica. Carlos González Príncipe, ¿está la sociedad gallega, los políticos gallegos, los responsables políticos gallegos percatándose de lo que está pasando en Ferrol? Sí, yo creo que... A ver, yo volví a Galicia en el 76, ¿no? 77. ¿Dónde estabas? Estuve en Pamplona, estudié en la Universidad de Locos, hasta que me echaron, me invitaron a marchar. Que te habías ido a Australia. No, pero no.
me invitaron a marcharme por razones políticas. Lo mío siempre por razones políticas. Y desde que vine siempre he visto la crisis del naval. Es que no llevo un solo año que no haya vivido la crisis. Lo cual quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque además hemos pasado todos los partidos, hemos gobernado todos. Hasta el Bloque ha estado en la Xunta. En fin, pudimos haber hecho un banco público, un astillero público, no sé. En fin, yo antes de entrar le preguntaba, ¿cuánto dinero nos ha costado esta fiesta? Muchísimo. Pues desde luego, pero más de 100 Ferrol, veces el valor añadido del naval. Yo me acuerdo. Entonces, claro, yo creo que, ¿cuál es el problema? El problema es como lo de los médicos y los buenos periodistas. ¿Por qué hay periodistas que se leen y otros que no se leen? Porque hay médicos que tienen la consulta llena y médicos que no tienen la consulta llena. Ten cuidado el jardín en el que te metes, que esa es la tesis del ministro de Hacienda en relación con el cine español. Ten cuidado con el jardín en el que te metes. Yo creo, lo que voy a decir es muy duro, yo creo que las élites directivas son muy mediocres. Seguro que en la empresa pública es porque metemos, como hacemos en el Ayuntamiento de Vigo, en la Diputación de Pontevedra, metemos a los hijos de los amigos, a los novios de los amigos, a todo lo de tal. Es decir, que estamos poniendo no a los más capaces, sino a los que están allí, que son de la familia. Pero en el sector privado tiene que haber golfos. Yo recuerdo en mi ciudad suspensiones de pago a gogo. Antes hablábamos de un astillero que ha hecho barreras, voy a poner el nombre, sale del sector público, limpio de polvo y paja, con tela niquelado, que diría Pachi. Niquelado, que diría. Por una peseta. Se lo llevan por una peseta. Pedrosa, Pucho Viñas, gente con la cabeza intelectual de don Julio Fernández Galloso por detrás, García Costas, ese hombre genial que ahora ha descubierto Alberto Núñez Feijóo, que es un hombre del futuro. Bien, vamos bien, la cosa va bien. Y ha presentado una suspensión de pagos con una quita del 80% sobre 70 millones. Y el juez, que yo que me tuve los santos bemoles de leerme las dice que son defectos contables, coño. Entonces, mire, a ver, Vulcano lleva 2 suspensiones de pagos, no una, 2. Y cada vez que hay una suspensión de pago hay quita. Deja de cobrar la Caja de Ahorros, que es o el Banco de Santander o el Banco tal, y después la empresa de Pepiño, Manolito, todas las auxiliares que están. Sí. Estamos ante, perdona, y termino, estamos ante unos corsarios. Había un tipo en Vigo que se llamaba Ramilo hace muchos años, que cuando se ponía simpático decía, una vez íbamos a celebrar una World Fishing, estábamos en una comida de estas de protocolo en Castrelos, y no sé qué coño se habló allí de los ingleses y dijo ¡corsarios! ¡Corsarios! Por Drake, ¿no? Bueno, yo creo que en el mundo de la construcción naval, no todos, pero hay mucho corsario. Hablamos de la construcción naval. Hay mucho directivo impresentable. Hablamos de la construcción naval y te estaba refiriendo a casos concretos de Vigo, pero yo insisto un poco en la pregunta que le estaba haciendo a Carlos. El porcentaje del PIB que representa el naval y de ocupación que representa el naval en Vigo es 1, el porcentaje del PIB y de la ocupación que representa en Ferrol es otro. Hablamos de una comarca absolutamente comprometida con el futuro de este sector que, en el mejor de los casos, según apuntaba Jorge, podría tener una solución dentro de 3 años con esos datos macroeconómicos y de paro que acabamos de ver. Miguel, mira, es que yo creo que insisto en la pregunta, ¿estamos responsabilizados los gallegos, los dirigentes gallegos, con la que se está liando en Ferrol? Yo creo que sí, pero también creo que se llega tarde, ¿no? a la puesta en marcha de soluciones. Yo creo que Navantia hoy y Ferrol hoy necesitan cambios, pero necesitan tiempo. Es decir, para cambiar las cosas, porque no se han cambiado hace tiempo... 6 años lleva Navantia sin firmar un contrato, 6. Claro. Mira, uno de los tipos... Pero, es decir, Navantia es, para mí es evidente que Navantia tiene un problema de competitividad que hay que resolver. Pero inducida, porque a lo mejor interesa que no sea competitiva. Derivada probablemente no de un factor, sino de muchos factores. Se ha hablado aquí de la necesidad de un dique para entrar en un segmento de negocio en el que no se ha entrado inexplicablemente, creo yo. Navantia tiene un problema de competencia de personas. Bien, pero incluso con los dirigentes equivocados, el no disponer ahora de los medios suficientes para hacer reparación naval, el tener vetada la posibilidad de hacer una construcción civil, es decir, claro que Navantia necesita cambios y curiosamente para hacer cambios se necesita tiempo y el tiempo es supervivencia y hoy día
Probablemente, aunque se refiere como cagada Jorge a la cuestión, probablemente el único colchón de tiempo que ahora mismo tiene sobre la mesa Navantia es Pemex. No, colchón no es, Bueno, como mucho es una alfombra. Bien, pero es lo único que ahora mismo es posible. Claro, pero una aclaración solo, Jorge. Pero no por eso es una solución. Claro, una aclaración, Jorge, porque acaba de hablar de que tiene un problema de competencia. ¿A qué te refieres? ¿A los trabajadores o a los dirigentes de Navantia? Vamos a ver, en una empresa privada o pública, la clave está en la cúpula directiva y en el conocimiento. Entonces, la competencia me refería a la competencia personal. No, porque hay que decir que se puede entender que los trabajadores del Naval Ferrolano no son competentes en los trabajadores en una empresa normalmente aportan productividad, pero también la productividad depende del empresario que invierte en la empresa. Y no nos olvidemos que hay unos valores intangibles claves en una empresa, como es la organización, como es el conocimiento, como es la contratación, como es las relaciones, etcétera, etcétera. La agenda. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que lo que es un suicidio es, como decías tú, han pasado por todos los colores, en la Xunta, en Madrid y en Ferrol, y siguen... Bueno, por todos no, básicamente por dos, ¿no? No, pero por todos los colores. No, estoy hablando en conjunto. Claro, por Madrid, dos, por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Sí, claro, evidentemente. Bueno, es que... Claro, por dos. Bueno, no, el bloque también tuvo responsabilidad, Fue alcalde de Ferrol. También tuvo responsabilidad en Ferrol y en la Xunta. No, yo la conseguiría industria. ¿Cómo es posible? Sí, efectivamente. Decía Miguel, es que claro, hace falta un tiempo. Y yo digo, ¿cómo un tiempo? ¿Más? No, casi 40 años. Claro. O sea, entonces yo... Pero yo me refiero a hoy. Pero hay un suicidio colectivo. O sea, en Ferrol no se puede apostar toda una población a una sola actividad, bajo ningún concepto. A ver, Adina. Sí, yo creo que aquí Miguel Ángel y Jorge han apuntado, ¿no?, al análisis que está faltando en el caso de Ferrol. Cuando dijo Carlos que lleva del 71, ¿no?, que está en crisis, del 77, que está en crisis el naval, yo pensaba, bueno, yo llevo 6 años en Galicia y estaba pensando que desde hace 6 años oigo hablar del naval y en ningún momento he oído un análisis serio sobre cuál es el problema de Navantia y del naval en la ría de Ferrol. Es decir, cuando digo un análisis serio me refiero a un informe serio hecho por expertos que hable de cuál es ese problema de competitividad que tiene Navantia. ¿Dónde reside el problema de competitividad? Este tipo de análisis a nivel organizacional se pueden hacer por expertos en el sector naval y por expertos en organizacionales, ¿no?, en lo que pasa en una organización. A veces los problemas de competitividad tienen que ver con una cultura empresarial del país, tienen que ver con una cultura empresarial de una organización, de una empresa, en este caso, que puede ser Navantia. Puede tener que ver con un estilo de liderazgo que no funciona, puede tener que ver con una cultura de la innovación que falta, ¿no? Todos estos elementos se pueden analizar por expertos y hay instrumentos para analizar este tipo de dinámicas dentro de una organización para identificar dónde está el problema de competitividad. No llega con decir... Tiene que estar analizado. Claro, pero no está. No creo que está. No creo que está, porque no creo que haya habido ningún análisis de esta naturaleza para decir dónde reside este problema y cómo hay que cambiar. Hay planes estratégicos, hay... Y en segundo lugar... Hay de todo. Lo que ocurre es que hay que partir de un principio. Los políticos no leen. Es el titular de la noche. Los políticos no leen. La mayoría de los estudios no se leen. Punto primero. Y punto segundo. Ha salido una cosa antes aquí, en una serie de datos que ha salido, pero ha salido un dato fundamental, que de momento yo no quiero que pase desapercibido. En una empresa como Navantia, una empresa pública, no se pueden mezclar el balance y los resultados a nivel de conjunto. Hay que analizar. ¿Yo cómo puedo...? Pero, Jorge, ya que somos todos muy mayores, supongo que eso no es casualidad. Alguien tiene la vocación de enredar todos los números para mezclar churras 64 millones de euros de beneficio. Bueno, ojo, prácticamente con poquísimos contratos. Claro, pero quiero decir, si esos datos estuvieran desagregados, como se pide, como solicita la Xunta, como solicita el Bloque Nacionalista Galego, supongo que sería un argumento de continuidad de Navantia Ferrol. Si Navantia no desagrega los datos, será con alguna intención. Dejadme que hablemos de Navantia. Dejadme un momento para saber un poco... Un segundo apunte muy breve es que realmente lo que falta para el Ferrol y lo que ha faltado en todos estos años es un análisis sobre fuentes económicas alternativas. No es posible que una comunidad no tenga un plan de futuro
futuro Llegaste y que empiece a tarde. desarrollar Te cuento, la diversidad económica, ¿no? De las fuentes económicas, la que puede basarse en una comunidad y depender de un solo sector. Ese como es el monocultivo naval. industrial que decíamos. Tengo peticiones varias, pero dejadme un momento para ir aportando información. Saben que nos gusta que los debates se construyan en torno a los datos, así que Marina Cabegato nos va a contar qué es esto de Navantia, este lobo negro que últimamente tenemos en nuestras vidas, del que habla mal todo el mundo, porque hay que reconocer que también desde el Partido Popular se ha criticado de una forma muy abierta la gestión que se está haciendo desde Navantia, así que Marina, cuéntanos, ¿qué es Navantia? Pues es una sociedad pública dedicada a la construcción militar que nació en el año 2005, aunque su historia remonta a 1730, año en el que surgieron en Ferrol, en Cartagena y en Cádiz astilleros destinados a construir y reparar buques de la Armada Española. En 1908 estos astilleros pasaron a formar parte de la Sociedad Española de Construcción Naval y después de la Guerra Civil surge Bazán. El tiempo pasa y en el año 2000 las empresas Nacional Bazán se fusionan con astilleros españoles y nace Izar, aunque solo dura 5 años, porque en el 2005 el Estado decide separar la rama militar de Izar y crea la sociedad Navantia, con el objetivo de conseguir una mejor eficiencia empresarial. Su sede está en Madrid, pero sus centros de producción se encuentran en la Ría de Ferrol, en la Bahía de Cádiz y en Cartagena. En total son 6 astilleros. Desde el 2005 se han encargado de hacer buques para la Armada Española, pero también para las armadas de Noruega, Venezuela y Chile, a las que sumamos 2 submarinos para la Armada Real Malaya y otros 2 buques para Acciona Transmediterránea. Actualmente la carga de trabajo está distribuida de la siguiente forma. Ferrol acaba de encargar su último buque para la Armada de Australia. En San Fernando, en Cádiz, tienen encargados 12 lanchas de desembarco. Están hechas 3 y quedan 9 todavía por hacer. En Cartagena se están construyendo 4 submarinos para la Armada Española. El buque está valorado en más de 500 millones de euros, pero un error de construcción hizo que el primer submarino de esta serie saliese con exceso de peso, lo que impedía que flotara. No estará listo, Fernanda, hasta el año 2015. Veíamos esa lista de quiénes son los que contratan o que contrataban barcos con Navantia y aparecía Venezuela, el malvado Hugo Chávez, que dio mucho oxígeno a la construcción naval militar en España. Parece ser que se pagaron comisiones. Enseguida te escucho, Joan, pero una cosa nada más, Jorge. Hablamos de Astano y lo decías mientras estábamos escuchando a Marina, considerado en su momento el mejor astillero de Europa. Sí, sí. ¿Qué ha pasado de tener el mejor astillero de Europa a estar como estamos? Astano, cuando lo dejó el Banco Pastor, me parece que era, ¿no? Astano tenía las instalaciones mejores de Europa, sin duda. Y luego se formó Navantia, o sea, Fenne, Ferrol, es Bazán y Astano. Bueno, un dato que conviene recordar, que ¿de dónde venimos? Y tiene el pórtico grúa más importante de España. O sea, todos lo envidiábamos, Astano. Da pena pasar por Astano. O sea, y tiene maquinaria. Yo compré maquinaria de Astano a precio de chatarra, para Increíble. Joan. Volvendo á cuestión do tempo que se levou avaliando isto, se non me equivoco, no 84, a Ferrol entraba dentro dos plans das zonas de urxente reindustrialización. Ademais, chamábase desa maneira. E a idea era quitarlle... Elena Espinosa. Efectivamente, quitarlle desa aplicación prácticamente de monocultivo e buscar reinvestir, diversificar a actividade productiva en Ferrol. E non se fixo absolutamente nada en ese sentido. La industria más triunfadora fue al campo. Sí, ¿no? Sí, como todos sabemos, es del mismo Fénix. ¿Sabes? Sí. Había una cosa que se llamaba fondos de formación de los trabajadores. Ahora ya se puede contar porque es para que nos fusilen directamente, ¿no? Y uno de los tipos que llevaba los fondos de formación es este que está en los papeles de blanco, este que ahora es gerente del PSOE, Sean, no me acuerdo del apellido, Pero bueno, yo me acuerdo que fuimos a buscar, bueno, ellos, yo siempre trabajé de médico, por eso puedo decir estas barbaridades. Estos se fueron a Venecia para traer una fábrica de vidrios, ¿os acordáis? Íbamos a fabricar todos. Después querían traerse una cosa de los hermanos Lagare, que tenían otro nombre conocido, pues tenían un nombre más de, ¿cómo se dice esto? De
de Lucky Luke y esas cosas, quisieron traerse una gran inversión, cuando era consellero Fernando, el que escribe aquí, con vosotros, consejero de Economía, el que fue con Laschet, Fernando Salgado, querían traerse una gran celulosa que iba a fabricar 50.000, no sé cuánto, tal. Yo ya he visto planes para Ferrol, el presidente de la COE participaba en sí, señor, el que no tenía empresas, Cuevas era el hombre del maletín ahí. Yo ya he visto todas estas películas y creo honestamente que lo que falta en Ferrol para salir adelante son ideas emprendedoras, porque dinero lo hemos enterrado. Hay algo peor, yo siempre lo digo, la pobreza no es solamente la pobreza material, la pobreza sobre todo es la pobreza de ideas. Y un sitio que ha sido generalmente, que se ha acostumbrado a tenerlos solamente por el sector público, hemos condicionado a que haya emprendedores. Por eso, bueno, yo por ejemplo, soy de los, yo en esto que ya estoy en una fase, ya ves que estoy ya más allá del Mississippi. Más allá de los corsarios. Exactamente, más allá de los corsarios. Yo soy de los que digo, coño, ¿alguien habrá en el mundo que sepa hacer barcos? Sí. Traigámoslo, paguémosle, regalémosle. Cuando tenga esa palabra hay que aferrarse a ella, porque aquí sabéis cómo vaya cosa. Que hay que aferrarse a esa palabra como a esperanza de futuro, ¿no? que é necesaria para... No, pero seguro que hai alguén que sabe hacer barcos. Sí, o que vou, intentado centrarme. Antes falábamos de ser competitivos. Antes falábamos de ser competitivos. Para que haxa competencia, e sobre todo os defensores do libre mercado, defenden que ten que haber unha igualdade de oportunidades de partida. E, ende logo, non creo que Ferrolterra estivera. Explícome. No momento en que ten o veto da Unión Europea, que, por certo, todavía non sabemos se efectivamente da Unión Europea ou é como consecuencia dos acordos de incorporación do Estado español á Unión Europea e onde están os documentos que acreditan ese veto, que non apareceron aínda en ningún lado, non? Pero, ademais, nos momentos si houve xente que pediu que os terreos ociosos de Astano foron adicados a hostaleiros privados, para, polo menos, que houbera outra saída. Ninguén respondeu a esa cuestión. E logo, si é certo, vamos a ver, si estes hostaleiros dá unha máis de beneficio de 64 millóns de euros. Son reparacións sin un dique que permita facer reparacións modernizadas e o comparamos con outros lugares... son uns cracks. Claro, a mí pareceme que sí son competitivos, precisamente son competitivos. O problema está en unha cousa que apuntaba o profesor Gurriarán, e é que se está conciliando a xestión dunha empresa pública con os intereses políticos. E eu non digo, eu acredito firmemente na empresa pública, pero a cuestión está en que donde dá máis réditos políticos xerar productividade para a empresa Navantia? E lanzo esta pregunta así, porque creo que a resposta é clara. Sei que hai moita solidaridade entre os traballadores de Cádiz, de Ferrolterra, etc., pero é unha cuestión que é real. O sea, que lles interesa que vaya mellor a outras zonas que non é Ferrol. Digo eu, agora mesmo hai 9 lanzaderas para o goberno australiano. En Cádiz, que ten 380 millóns de euros de furado, non? Dejadme, porque hoy en Navantia ha sido un día intenso, lleva siéndolo desde hace un tiempo, pero hoy había una reunión entre los dirigentes de la empresa pública con representantes de los trabajadores, de los diferentes astilleros. Estuvo entre ellos Ignacio Naveiras, que como saben es el responsable del comité de empresa aquí en Ferrol. Lito lleva 31 años trabajando en Navantia. Entré de aprendiz con 17 años. Y desde ese momento, a base de trabajo, consiguió hacerse un hueco en la antigua Bazán. No es la primera crisis que vive, ni la primera protesta que secunda. Recordo que xa daquela eu, un chavaliño, non? En torno a 19 anos ou así, xa nos íbamos de manifestación con eles. A pesar de las dificultades por las que ha pasado el naval, reconoce que nunca vivió una situación tan preocupante. Todo canto vivín, todo apunta que este a máis dura. Hoy mira con nostalgia la marcha del Adelaide, porque no es una partida cualquiera. Pois a marcha do Adelaide significa que caemos no abismo. Navantia se queda sin trabajo. Este buque era el último encargo. Ahora solo hay incertidumbre. Máis das 3/4 partes da plantilla, tanto de principal como de auxiliar, nos vamos quedar sin carga de traballo. Aún sin nada que hacer, mañana hay que ir a trabajar igualmente. Por desgracia, é outro día máis. Mañá vai ser un día duro. Mañá vai ser un día duro. Igual de duro que para todos ellos. Llevan un día encerrados en el concello, viendo las horas pasar. Y echando una partida, saliendo ahí a la terraza y viendo un poquito el ordenador y cosas así. Otros disfrutan del sol del mediodía en un balcón donde una fragata recuerda las promesas no cumplidas. La prometida es un nombre que se le pone, permítaseme la expresión, de cachondeo. Prometida está, pero no está dada. Mientras se preparan para pasar otra noche de frío como la anterior. El colchón de dormir había un pouco de frío. Ao principio non, pero logo cando
te vas pasando o tempo, pois sí se sinto o frío, non? Pero el frío no los frena a la hora de pedir a voces carga de trabajo. Teñen que poñer carga de traballo enriba da mesa, esa é a súa obrigación, e se non son capaces non se trata de que a resposta sexa que nos den un plan industrial, a resposta é que eles e os que os puxeron aí dimitan, non hai outra. Mañana una nueva marcha partirá de Navantia hasta el Concello y advierten de que si no encuentran respuestas, las movilizaciones no habrán hecho más que empezar. Bueno, no era Ignacio Naveiras, como quedó de manifiesto la jornada que hoy se vivía en Ferrol, coincidiendo con la partida de ese buque del Adelaide, el último que se construya en Ferrol, hasta que se consigan contratos nuevos. Vamos a escuchar ahora sí al representante de los trabajadores en Ferrol, después de esa reunión que tenía lugar en Madrid. O presidente Navantia o que di que sigue traballando e que hai posibilidades dos gaseiros, que se sigue traballando conxuntamente co goberno sin dar datas nin compromisos, nin no tema dos gaseiros, nin sequera no tema dos flotéis. Volven a decir que se construirá, pero que depende do cliente, tampouco de cuestións como dique flotante. Si se sitúan como máis inminentes o contrato turco, que de transferencia de tecnoloxía e deseño, e a verdade é que non nos tranquiliza en absoluto nada do expresado. Se a iso lle unimos que tamén vagamente e sen entrar en detalle, pero se fala de que os traballadores terán que facer esforzos en canto a flexibilidade e incluso a clasificación profesional e reordenación salarial, evidentemente non estamos satisfeitos coa xuntanza. Realmente o que fixo Navantia foi trasladar que non está a facer os deberes. O que lle exiximos a este presidente que non presente o día 4 este documento de futuro, como lle chamaron hoxe, rebaixándolle a categoría de plan no Consello de Administración. É unha irresponsabilidade presentar isto e dificilmente podemos facer aportacións cando hoxe nin siquiera se nos aporta ese documento, se nos pon en unha pantalla por medio de filminas, lle exiximos que nos presentara iso e en todo caso sí, houbo unha declaración de poder vernos antes de final de ano, que en todo caso tenemos que facer unha valoración aos sindicatos, porque se estamos a falar de rexeitar a acción do plan, haberá que facer un debate da conveniencia de participar en ISO 1. Bueno, conversación telefónica que manteníamos con Ignacio Naveiras, porque en estos momentos está volando de regreso aquí a Galicia. Adina, estamos hablando de una empresa pública que depende del Ministerio de Hacienda, ministerio que todos sabemos está dirigido por un ministro del Partido Popular, y yo no sé cómo hay que encajar en todas estas piezas la discusión política y las responsabilidades políticas. Bueno, yo creo que la discusión política es muy importante en esto, sobre todo en un sector como el naval, ¿no? Que es un sector en esta zona estratégico, y como sector estratégico pues hay un juego político que se hace a nivel europeo y a nivel internacional para determinar cuáles son cuáles son los nichos de mercado que ocupa, ¿no? Cada zona donde hay naval. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, Carlos estaba hablando de que ha habido muchos planes, ¿no? Ha habido planes alternativos, ha habido planes para el naval, pero se ve que esos planes no se han puesto en práctica o no ha habido realmente otra vez un apoyo político relevante para que realmente el sector naval en Ferrol pueda tener ese sector estratégico que necesita. No puedo creer que haya habido un análisis serio que mostrase en qué era competitivo Ferrol y que realmente no lo hubiera leído, o que no hubiera solución política. ¿No te lo crees a eso? No, no me lo creo. No creo que no hubiera solución política a eso, ¿no? Porque realmente en este tipo de casos no llega con decir simplemente Asia lo hace más barato, ¿no? Que es el argumento que se está utilizando ahora. Estamos hablando de que en Cádiz se están haciendo cosas, estamos hablando de que Holanda está construyendo barcos, Francia está haciendo cosas. Hay muchos países europeos que tienen diferentes arreglos, ¿no? Políticos y apoyo político a este tipo de sectores. Entonces hay una responsabilidad política importante y ahí se ha fracasado en esa responsabilidad política. Te pregunto a ti, Miguel, ¿qué responsabilidad tienen los políticos, los diferentes políticos que se han encargado de organizar este cotarro, y qué capacidad y qué margen de maniobra tiene en este caso la Xunta de Galicia para buscar soluciones en Ferrol? Vamos a ver, es decir, a lo largo de los últimos años ha habido auténticos puntos de inflexión políticos que han afectado directamente al sector naval. El tax lease ha dejado inerte al sector durante bastante tiempo. A día de hoy, pese a que existe una solución momentánea, todavía no es definitiva. Es decir, claro que hay problemas con interiores. Yo no creo
que en este caso el partido que gobierna, el Partido Popular, tenga un especial interés en primar factorías de Navantia en otro lado y no hacerlo... Las cifras son, estamos viendo otra vez ese gráfico, sí, muy llamativas, muy reveladoras. 64 millones de beneficios Ferrol-Fene, 10 de pérdidas Cartagena, 380 Cádiz y 109 el resto. Entonces, insisto... Los barcos en Madrid están muy caros, ¿eh? No creo... Botalos o mar, tiene complicado. Pero no creo que exista una voluntad política de, en aquel territorio donde objetivamente tiene más votos el Partido Popular, fastidiar, entre comillas, a ese territorio en beneficio de otro. Yo creo que en Ferrol acaba de salir un barco, es decir, había carga de trabajo en Ferrol y Ferrol necesita con urgencia carga de trabajo. Más que nos alegremos o que no nos alegremos de que Pemex sea una realidad, en este momento yo creo que es lo único que puede ocupar las gradas de Ferrol durante un espacio de un año y pico y dar empleo a cerca de 1000 trabajadores en Ferrol. Y como creo que Ferrol necesita tiempo para poner en práctica lo que vayan a hacer, de momento para mejorar necesita Pemex. De momento necesita urgentemente algún contrato. Y el que está a la vista es Pemex. Por eso tampoco entiendo esas críticas políticas también hacia las gestiones comerciales que hace cualquier administración, en este caso la Xunta, para tratar de traer clientes a los astilleros, porque los clientes en los astilleros son absolutamente necesarios. Había un tío en Vigo, había un personaje, y yo quiero recordarlo además con cariño, se llamaba Fernando Santo Domingo. Se llama. Bueno, pero este hombre yo lo vi. Cuando él estuvo en Santo Domingo funcionaba. Cuando se discutió con los hermanos, o pasó lo que pasó, y se marchó a Vulcano, Vulcano funcionaba. Y cuando tuvo el accidente, y él dejó de funcionar. Con esto quiero decir que es muy importante que los directivos, las élites, funcionen. Y me temo que no están los mejores. Que en estos momentos la generación que está al frente no es la mejor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Ya les adelanto que mañana vamos a seguir hablando del naval ferrolano porque vuelve a haber movilizaciones. Trataremos de desentrañar cómo es ese primer día después de la marcha de la Adelaide, cómo se enfrentan al futuro los trabajadores de Navantia. Pequeña pausa, les decía, todavía tenemos muchas cosas que contarles. Ese nuevo servicio de atención telefónica que el Sergas ha generalizado hoy en todos los centros de salud de Galicia, pero muchas otras cosas, incluida la muerte en directo de un medio de comunicación. A la vuelta de publicidad.